hoy vamos a dar otro programa de Microsoft que va a ser el PowerPoint. No, ese es el Word. Pinchar PowerPoint. Sí, pincháis ahí. No, ese no es, Mari Carmen. He's changed, he's changed, he's changed, he's real. La actividad me parece muy bien para la gente como nosotros. Es podernos acercar a todas estas nuevas tecnologías. Parece enriquecedora, interesante y algo nuevo que vas aprendiendo, ¿no? Cada día descubrimos una cosa nueva. En casa la cosa cambia, ¿eh? Que cuando nos dice darle a un lado vamos a otro y salen pajaritos a lo mejor. Sale lo que cuadra. Pero bueno, nos va a pasar lo mismo de curso, ¿verdad? Me parece muy interesante, por lo menos para mí. En mi casa yo me entiendo bastante bien ya ahora. Sí, pero gracias a esto, claro, no vine aquí nada. Pero yo hago muchas cosas, incluso hice una incubadora para pollos y la saqué de aquí. Everybody say, you say, everybody say, who died you? Me gusta todo. Además, veo que hay que ir subiendo escaloncitos para ir aprendiendo cosas nuevas. Muy bien. Con los compañeros y con las compañeras, muy bien, sí. Sí, aquí anécdotas tenemos a cada rato, como por ejemplo que se nos queda la pantalla en blanco o en negro y le pregunto a Fátima cómo salir de aquí y me dice, dale a escape. No tengo escape. Sí que lo tienes. A actividade pareceme moi bonita, entretenida, ao mesmo tempo nos beneficia a todos os que temos a edad que temos. Das cousas que facemos na actividade, pois calquera cousa que nos pon a profesora, estupendo. Non hai ninguna cousa que non nos guste facer, encántanos. De maravilla, pasámoslo moi ben e, bueno, que pouco tempo, debía de ser máis. Pois mira, eu de verdade que me gusta moito e parece que, bueno, recordes moitas cousas e a cabeza, pois, bueno, estou máis despegada. Moi ben, sí, estou moi contenta, pasamos moi ben, además, a min vaime moi ben para a cabeza, porque incluso estou, a mellor desperto e estou pensando nesto, non penso noutras cosas malas, non sabes, estás pensando que te vai salir. As compañeiras, é que todas somos moi buenas. Todas somos moi buenas, todas somos moi faladoras, todas nos axudamos se podemos. Eu penso que todas somos amigas, que nos levamos moi ben. Ai, de maravilla, moi ben, moi ben. De momento estou esperando a ver se nos pagamos un día, porque sería máis divertido. Porque tamén fai falta algo que se saia así do corriente de sempre, de sempre. Esta é unha broma, non poñas que é unha broma. Beneficios? Bueno, pois isto sempre o mellora un pouquinho na memoria, Melloro máis na casa co que levo aprendido daqui que aquí, porque non sei por que bloqueoume, Porque ves, se pasas unha hora, faz amistades, eu levo pouco tempo aquí, conocín a toda esta xente, estou moi contenta, é todo moi ben, levámonos moi ben, xogamos, nos rimos das nosas cosas, como xa viches aquí, é todo ben. Chucruchu, senhor cura. Anda aquela menina cura. Chucruchu, merda. Que era manter os puxos, que comprei ela. But you know how to say baby. Baby.
aporta beneficios porque se un quere salir, viaxar co inglés e co español, pois defendeste. Recordo moitas palabras en inglés, os nombres das cousas, pero, claro, non estudiei, entonces os verbos o que me falla para poder facer unha conversación, para poder manter unha conversación. Es muy agradable, que se está bien y que entretiene mucho, la mente te la ayuda a cultivar, que de eso se trata, a eso vengo. Hago yoga también, que me gusta mucho, me sienta bien también, mi mujer también va conmigo y yo voy con ella. También fuimos a memoria, también nos aportó algo, pero bueno, yo me quedo ahora mismo con las que estoy haciendo, con yoga y con inglés. Y después en casa hago lo que puedo. Non conocía a nadie, fixen todos son xente nova para min, que non conocía a nadie, solo conocía a profesora. Ahora empezamos a conocernos porque van trayendo tartas, las mujeres, van ayudando a que haya un ambiente aún más agradable si cabe que había, ¿no? Los hombres son muy simpáticos, ya ves que aquí hay pocos pero muy buenos. The breakfast is served. The Wednesday is my preferred on the week because ¿cómo era? Ya me olvidé. Wait, please. Yeah. I want one salad of tomatoes, olives, egg, cheese, oil, pasta. Okay. Do you understand? Thank you. La actividad pues me parece muy interesante, bueno, ya de mover el cuerpo por la salud, que uno conoce mucha gente, aparte de eso hace grandes amistades y bueno, por un montón de cosas. Yo noto que desde que estoy en actividades que el cuerpo, digamos, lo manejo mejor, tengo más flexibilidad, aparte que me encanta bailar. Bueno, no tengo preferencia, a mí todo lo que sea baile, batuca, zumba, todo o que sea moverse, digamos. A actividade que é magnífica, é unha forma de facer gimnasia disimuladamente con música e iso nos axuda a levar unha actividade que se fora gimnasia pura e dura como teño vido, se fai moi aburrida. Compañeiros é que non tuve a sorte de ter ningún, pero casi é mellor así, sempre son mulleres. Home, ante todo, salud a tope, porque eu que fui un deportista nato, foi a forma de animarme, porque me gusta a música ao mesmo tempo. E mira, tiño unha barriga así cando empecé a actividade, e mira no que queda, vai quedando menos. Nuestro amor, como un rayo de luz se encendió y después de formar un idilio de amor se extinguió. Llorará, sin poder prescindir del ayer, que es una obsesión. Cargaremos la cruz del dolor de aquel recuerdo. Que
dejar aquel beso que encendió nuestro amor. Nuestro amor, como un rayo de luz se encendió y después de formar un idilio de amor se extinguió. Lloraré, llorarás, sin poder prescindir del ayer, que es una obsesión. Cargaremos la cruz del dolor de aquel recuerdo. Que dejar aquel beso que encendió nuestro amor. Nuestro amor, nuestro amor, como un rayo de luz se encendió y después de formar un idilio de amor se extinguió. Lloraré, sin poder prescindir del ayer, que es una obsesión. Cargaremos la cruz del dolor de aquel recuerdo. Hay que dejar aquel beso que encendió nuestro amor.